Bendiciones, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Doy gracias al Señor por este tiempo y por permitirme llegar a todos ustedes a través de estos medios de comunicación y de las redes sociales. Vivimos un tiempo y estamos en una época donde se nos insta mucho a orar. Y de hecho es importante y necesario orar. Estar en continua oración, orando a Dios y pidiendo al Señor por su amor, su misericordia y por muchas otras cosas más. Y quisiera en esta pequeña cápsula espiritual compartirles a ustedes un poquito de lo que en sí es la oración. Amén, la importancia de la oración y lo que significa en sí la oración. Encontramos aquí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, dice el apóstol Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Yo leo este versículo y pienso, si un hombre de la talla espiritual como el apóstol Pablo necesitó de que orasen por él y pidió oración, ¿cuánto no más nosotros? Debemos de pedir oración al pueblo de Dios para que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación, tanto a creyentes como a no creyentes. Así de que quiero dejar en tu corazón esta siguiente reflexión. Mira, cuando nosotros hablamos un poco acerca de la oración, encontramos frases como las siguientes. Dice un escritor que Jesús no le enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. Qué buena perlita es esta, poder entender de que el Señor se empeña más en que aprendamos a orar o le pidamos a Él que nos enseñe a orar. La oración, dice también Juan Bullán en su libro, dice: la oración es un escudo para el alma, un sacrificio para Dios y una plaga para Satanás. Otra frase dice que la oración es para el alma lo que el oxígeno para la salud del cuerpo. Imagínense la importancia de la oración. Si empleamos bastante tiempo sobre nuestras rodillas, no tendremos dificultad para sostenernos de pie. ¡Oh, qué belleza! Y para los predicadores, Martín Lutero lo dijo: haber bien orado es más de la mitad estudiado. Así que no olvidemos estas cosas. Hay unos principios para tener unos resultados poderosos en la oración y quiero sembrarlos hoy en el nombre de Jesús en tu corazón. El primer principio cuando vamos a orar es tener muy claro que soy un hijo de Dios. Cuando tú entres en lo secreto, en tu recámara, lo primero que debes de llevar en tu mente y en tu corazón es que tú eres un hijo de Dios, que vas a orar a tu papá, a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que te oye y te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces el primer principio es tener muy claro que soy un hijo de Dios. El segundo principio es también saber de que yo tengo derecho legal a su bendición. Cuando yo me acerco a mi Padre en oración, tengo que tener claro que yo tengo un derecho legal a su bendición por ser su hijo. Encontramos dos ejemplos tremendos en la palabra de Dios. Encontramos a Bartimeo el ciego. Recordemos que Bartimeo el ciego le dice al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque quisieron callarlo y todo eso, dice que Jesús se detuvo y mandó a llamar al ciego Bartimeo. Y le dice Jesús al ciego: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: quiero recobrar la vista. Y el Señor le dio su vista. ¿Por qué Jesús hizo ese milagro con Bartimeo? Pero encontramos en la misma Biblia otro episodio donde una mujer, conocida como la mujer sirofenicia, que no era judía, también le dice las mismas palabras a Jesús. Le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y en esta escena bíblica, en este pasaje bíblico, encontramos que Jesús no se detuvo,
sino que siguió su camino. Y esta mujer tuvo que, entre comillas, rogarle al Señor para que Jesús hiciera el milagro en ella. Y lo último, cuando se puso frente a Jesús de rodillas, clamándole que tuviera misericordia de ella, Jesús le responde a ella y le dice que cómo va a tomar él el pan de los hijos y dárselos a los perrillos. Aparentemente puede ser una forma de ofensa a esta mujer, pero lo que realmente Jesús quería era elevar el nivel de fe de esta mujer para que ella pudiera conseguir su milagro. Encontramos dos episodios donde se usa la misma frase: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué Jesús se detuvo cuando el ciego Bartimeo se lo dijo? ¿Y por qué cuando la mujer sirofenicia se lo dijo no se detuvo? Porque en primer lugar el ciego Bartimeo tenía derecho legal a su sanidad por ser judío, hijo de Abraham. Pero la mujer sirofenicia no, porque no era judía. Y la sanidad y la bendición es el pan de los hijos de Dios. Sin embargo, hay personas que, aunque no son hijas de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, hay que también saber y entender eso. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que le recibieron y creen en su nombre, a esos Dios les ha dado el derecho y la potestad de ser sus hijos. Sin embargo, ¿por qué hay gente que, aunque no es hija de Dios, recibe milagros de parte de Dios? ¿Por qué? Porque han activado su fe. Entonces, mi hermano querido, tal vez si tu fe no es lo suficientemente grande para recibir el milagro que tanto has esperado de Dios, por lo menos entra a tu aposento teniendo en cuenta este principio: eres un hijo de Dios y tienes derecho legal a su bendición. Solo por ser su hijo vas a recibir de Dios esa bendición y el milagro que tanto estás esperando. El tercer principio es que debes orar con fe, no dudando. La escritura dice en Santiago 1, 6 al 8 que el que duda es como la ola del mar que es llevada de un lugar a otro. No, tenemos que activar nuestra fe y creer que Dios va a hacer el milagro y vamos a recibir de Dios lo que le estamos pidiendo con fe y de corazón. El cuarto principio es persistir en la oración. Leía una frase en cierta ocasión que decía: persiste, insiste, resiste, pero nunca vayas a desistir. No desistas. Debes de insistir, persistir y resistir. Entonces, en la oración debemos de ser persistentes, creyéndole a Dios. Y el quinto principio es: pide a Dios en grande. No te dé pena pedirle a Dios, no te dé miedo pedirle a Dios. Si alguien nos enseñó a pedir, fue Jesús mismo. Nosotros encontramos en las escrituras cuando Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Si tú pones en práctica estos principios, vas a tener unos resultados poderosos en la oración. Recuerda, el primer principio es tener muy en claro que soy un hijo de Dios. El segundo principio es que tengo derecho legal a su bendición. El tercer principio es que debo de orar con fe y no dudando. Tenemos que hacer a un lado y echar fuera la duda. El cuarto principio es persistir en esa oración. Y el quinto principio es pedir en grande. ¿Y esos resultados cuáles van a ser? Primero, Dios va a suplir nuestra necesidad y Él la suplirá conforme a sus riquezas en gloria. En segundo, vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones porque Él lo ha dicho y lo ha prometido: clama a mí y yo te responderé. El tercer lugar, nos va a guardar de caer en la tentación. Y en cuarto lugar, la oración nos liberta de cosas que pueden estar atando nuestra vida. En quinto lugar, nos va a permitir estar en comunión y en diálogo continuo con el Señor, porque la única manera de hablar con Dios es a través de la oración. Va a enriquecer nuestro espíritu, nos va a llevar a desarrollar plena confianza en el Señor y a tener intimidad con Él. Esto también se va a convertir en un ejercicio espiritual de mucho provecho. Yo sé que muchos están sacando tiempo para su ejercicio físico, para estar en forma, para no aumentar kilos durante esta recepción, esta cuarentena. Es importante, qué bueno, los felicito, pero no te olvides de lo más importante. La escritura dice que el ejercicio corporal, dice Pablo, para poco es provechoso. No significa que no sirve, sirve, pero lo espiritual, el ejercicio espiritual, para todo aprovecha. Así es que ejercitémonos espiritualmente en oración y leyendo la palabra de Dios. Y por último, vamos a conocer cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Quiero bendecirte en este momento en el nombre de Jesús y demos gracias al Señor por su palabra. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias
por lo que nos enseñas en tu palabra. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a entrar en tu presencia, Padre mío. Queremos más de ti, necesitamos más de ti, Señor. Y mayormente en este tiempo que vivimos, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu, amado Dios. Haz tu obra en nosotros, Padre Celestial. Que se haga tu voluntad, amado Dios, y sea como tú quieras, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Bendiciones, amada familia.